Buenas noches a todas las personas que nos ven en este momento. El día de hoy vamos a presentar nuestra exposición final, la cual vamos a hablar sobre lo que son los contratos y los salarios. Bien, comenzamos por definir qué es un contrato laboral. Es un acuerdo mediante el cual una persona natural, un empleado, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, que viene siendo un empleador, bajo la continuidad de dependencia o subordinación de esta y mediante el pago de una remuneración que viene siendo el salario. Bien, encontramos unos tipos de contratos. Encontramos el contrato de obra-labor, el contrato de trabajo a término fijo, el contrato de trabajo a término indefinido, el contrato de aprendizaje, el contrato temporal, ocasional o accidental. Bien, comenzamos hablando por lo que es el contrato de obra-labor. Es un contrato que se realiza para una labor específica y termina en el momento que la obra llega a su fin. Continuando con nuestra definición, un contrato de obra o labor es el que se firma por el tiempo que dure la construcción y ejecución de una obra o labor determinada. Un contrato de obra o labor se puede efectuar de manera verbal o por escrito, y su duración determina la naturaleza de la obra. Un ejemplo de esto es la construcción de una casa. Las actividades a realizar por medio de estos contratos son obras con finalización claramente identificada. No existe duda del momento de la culminación del contrato. Si el contrato de obra-labor se termina antes que finalice la obra sin causa justa, se debe cancelar la indemnización que corresponde. Dentro de las características que presenta el contrato de obra-labor encontramos las siguientes. El contrato finaliza al término de la obra. No permite la renovación ni la prórroga. Puede ser verbal o escrito. No requiere que se cumpla un preaviso para su terminación. Por cada obra a realizar se recomienda redactar un contrato. El contrato de obra-labor es ideal para quienes ejecutan obras para terceros. Aunque el contrato de obra-labor puede efectuarse verbalmente, es recomendable efectuarlo por escrito. Esto es porque se quiere reflejar claramente la obra a ejecutar, con mayor razón si el empleado tiene varias obras a la vez. El contrato de obra-labor, las partes tienen toda la libertad de acordar cómo será el pago, semanal, quincenal o mensual. La duración del contrato queda determinada por la naturaleza de la obra. Finalizando la obra se da por finalizado el contrato. Si la naturaleza de la obra se va a ejecutar no queda clara, en el contrato se considera un contrato indefinido. Durante el contrato de obra-labor, los trabajadores tienen derecho a ser afiliados al sistema de seguridad social como salud, pensiones, riesgos laborales. El contrato puede ser terminado por una causa justa o legal o de manera unilateral sin causa justa. Si el contrato se finaliza antes de culminar la obra, sin tener la existencia de causa justa, se debe proceder a cancelar la indemnización por despido injustificado. Según muchos de los conocedores, la ventaja de firmar un contrato de doble labor es que se puede organizar y planificar varias actividades en un mismo tiempo. Bien, continuamos hablando de lo que es un contrato de trabajo a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo. Este contrato es aquel que las partes se pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años. Este puede ser renovado tantas veces como las partes dispongan y el contrato a término fijo está regulado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que señalan las siguientes reglas o características. El trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración debe ser superior a 3 años. Es renovable indefinidamente. 2. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisara por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, este se extenderá renovado por un periodo igual al inicial pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente debe prorrogarse sucesivamente el contrato hasta 3 periodos iguales o inferiores. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, tiene como principal característica que de antemano se conoce su duración, pues desde que se firman las partes se conoce cuánto tiempo estará vigente el contrato y vigencia que podrá ser modificada mediante la renovación.
Bien, continuamos con lo que es un contrato a término indefinido. Bueno, hablemos acerca del contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido no tiene estipulada una fecha de culminación de la obligación contractual. Entonces, se considera que si existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define en el contrato cuándo se termina ni cuánto durará. Por tanto, no es posible determinar la fecha de terminación. Según el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, la duración de un contrato de trabajo se puede pactar por un tiempo determinado, por la duración de la obra o labor, por la ejecución de un trabajo transitorio o ocasional a término indefinido. La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en el contrato o puede inferir si no se pacta ninguna duración. ¿En qué casos el contrato de trabajo es indefinido? El contrato de trabajo es de término indefinido cuando el contrato así se ha acordado expresamente. También es indefinido cuando se hace verbal, en razón a que todo contrato a término fijo debe ser por escrito, de modo que al hacerse verbal presume legalmente como indefinido. Características que tiene el contrato a término indefinido son que se caracteriza por la estabilidad que ofrece al trabajador, precisamente porque no tiene una fecha de expiración. Esa estabilidad laboral se hace más patente en la medida en que pasa el tiempo, en razón a que entre más tiempo de vinculación, más alta será la indemnización por despido injusto, característica propia del contrato a término indefinido. Otra de las características del contrato de trabajo a término indefinido es que puede ser escrito o verbal. Terminación de contrato a término indefinido, dice. Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no puede terminar por afecto del paso del tiempo y solo se puede terminar por decisión voluntaria del trabajador, por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no, y por reconocimiento de la pensión del trabajador, obviamente. El contrato de trabajo no tenga fecha de expiración no significa que no pueda ser finalizado. Por todo lo contrario, sin excepción, puede ser terminado por el empleador en cualquier momento, observando los requisitos de ley para algunos casos especiales como en la estabilidad laboral reforzada. Respecto a la terminación del contrato de trabajo, si por el contrario el término indefinido se termina sin justa causa por parte del empleador, este tendrá que pagar la respectiva indemnización que depende el tiempo en el que el trabajador lleve vinculado. La indemnización depende de situaciones como el tiempo de vinculación y el salario del trabajador así. Por ejemplo, salarios menores a 10 mínimos, salarios iguales o superiores a 10 mínimos. También, como recomendación final, aunque el contrato indefinido puede ser verbal, lo ideal es hacerlo por escrito, puesto que de esta forma existe claridad y facilidad probatoria respecto a los diferentes conceptos que se deben acordar en un contrato de trabajo. Bien, para continuar vamos a hablar sobre el contrato de aprendizaje. Bien, el contrato de aprendizaje es un contrato especial para vincular estudiantes del SENA y universidades, las cuales requieran hacer prácticas relacionadas con su tema de estudio y el cual figure en su plan académico. ¿En qué consiste el contrato de aprendizaje? Bueno, el contrato de aprendizaje es una figura contractual especial contemplada por la legislación laboral colombiana, la cual permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u otros institutos educativos para que realicen su etapa práctica de formación y como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye un salario. También el contrato de aprendizaje no implica la existencia de una relación laboral, por lo tanto no le aplica las normas del Código Laboral, las cuales son propias de los trabajadores vinculadas mediante contrato de trabajo.
El contrato de aprendizaje debe ser por escrito y este debe ser firmado por el aprendiz y el empleador y luego entregar una copia al SENA o a la institución educativa respectiva. ¿Quiénes pueden contratar aprendices? Bueno, cualquier empresa puede contratar aprendices, pero hay que recordar que no siempre la contratación de aprendices es optativa para una empresa, sino que en algunos casos la ley obliga a que ciertas empresas deban contratar aprendices. Como lo dice el artículo 32 de la ley 789 del 2002, la cual señala que toda empresa que tenga 15 o más empleados debe contratar aprendices. La empresa que no esté obligada por ley a contratar aprendices puede contratarlos voluntariamente. Y si está obligada, puede contratar aprendices adicionales a los que está obligada. La obligación de contratar aprendices surge desde el momento en que la empresa cumple los requisitos exigidos por la ley, esto es, tener mínimo como 15 empleados. Pero si bien es el SENA el encargado de fijar la cuota de aprendices, ello no exonera a la empresa de hacer lo suyo, por lo que indudablemente la empresa, una vez es consciente de que se ha configurado la obligación de contratar aprendices, esta debe iniciar los trámites pertinentes ante el SENA para cumplir con su obligación. Las personas que pueden ser contratadas como aprendices, solo pueden ser contratadas si son estudiantes del SENA o de universidades o de instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado, lo cual dispone el artículo 37 de la Ley 789 del 2002. En caso de que no se puede contratar como aprendices a estudiantes de instituciones educativas informales o no reconocidas por el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación Territorial. El contrato de aprendizaje que se firme con un estudiante de una entidad educativa que no esté regularizada puede no tener validez, pudiéndose configurar una relación laboral. Por lo tanto, quien contrate aprendices debe verificar que la institución educativa esté debidamente acreditada. La duración máxima del contrato de aprendizaje es de 2 años. Esos 2 años pueden ser continuos o discontinuos. Y una vez alcanzado el tiempo máximo de duración, no se puede firmar otro contrato de aprendizaje con la misma empresa, ni con otra distinta. Pero si el mismo estudiante se forma en un área distinta, puede también ser aprendiz en esa área, como por ejemplo un contador público, el cual luego va a estudiar Derecho. En tal caso, en la opinión de ellos, es que el estudiante sí puede ser aprendiz como contador y luego en el futuro ser también aprendiz como abogado. A los aprendices se les debe pagar, ellos, el contrato de aprendizaje no se paga en sueldo o salario, sino que puede ser como una compensación económica por parte de la empresa patrocinadora. Y su monto depende de si el aprendiz está en la fase lectiva, la cual es del 50% del salario mínimo, o práctica, la cual es del 75% del salario mínimo. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo económico no puede ser inferior a un salario mínimo. Las obligaciones que tiene el contrato de aprendizaje es que el aprendiz debe cumplir con las obligaciones que se han impuesto en el respectivo contrato y la empresa patrocinadora queda obligada a pagar la respectiva compensación económica, la que tiene derecho, la cual el aprendiz tiene derecho. Esta compensación no constituye un salario según lo dispone expresamente el artículo 2.2
6.3.1 del decreto 1072 del 2015. El contrato de aprendizaje se puede terminar por expedición del plazo pactado, por incumplimiento de cualquiera de las partes o por voluntad del aprendiz. La terminación del contrato de aprendizaje no da derecho al pago de liquidación ajena, puesto que no se trata de una relación laboral. Y el dinero que recibe el aprendiz por expresa disposición legal no constituye un salario, de manera que se paga liquidación, de manera que no se le paga la liquidación, indemnización ni prestaciones sociales. Bien, continuando con los tipos de contratos, seguimos con lo que es el contrato temporal, ocasional o accidental. El Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel no mayor de 30 días y cuyas labores sean distintas de las actividades normales del empleador. Bien, como bien les dijimos, según el Código Sustantivo del Trabajo, lo define como un trabajo accidental ocasional. Un ejemplo de esto es una persona que va a reparar una humedad dentro de una empresa de turismo. No es con respecto a la empresa, pero sí le afecta a la empresa. Esta forma de contratación puede hacerse por escrito o verbalmente, pero es recomendable hacerlo por escrito, especificando la tarea específica del trabajador para evitar conflictos durante y después de la realización de labor. Sus características es que puede ser verbal o escrito, debe relacionarse con las actividades ajenas al objeto social del contratante y su duración nunca podrá ser mayor a 30 días. Bien, continuamos con lo que son los salarios. El salario, desde el punto de vista jurídico, es uno de los elementos del contrato de trabajo. Es la remuneración monetaria o en especie que reciben los trabajadores de los empleadores en contraprestación por sus servicios personales. Es una obligación a cargo del empleador y es el derecho irrenunciable del trabajador que no puede cederse en todo ni en parte, a título gratuito ni oneroso, pero sí puede servir de garantía hasta el límite y en casos que determina la ley, según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 142. Bien, hablamos de los tipos de salarios. Encontramos el salario en especie, el salario variable, el salario fijo, el salario integral. Hay otros tipos que entran dentro de los salarios que también se remuneran dentro de este, que son los viáticos y propinas, la jornada y sueldos. Bien, empezamos con el salario en especie. El salario en especie es una opción que se puede ofrecer a lo largo de su trayectoria laboral. En este caso hipotético, el pago que te ofrezcan puede costar de una parte monetaria y otra, como por ejemplo sería de dotación, vivienda, alimentación. Esto no es normal mirarlo en las empresas. Para comenzar, se debe tener en claro que este salario no es una prestación social, es toda la remuneración no dineraria que percibe el trabajador por el servicio personal prestado, sea de forma habitual, ocasional o permanente, como lo aclara Leonardo Mejía, que es un experto en materia laboral. Según el numeral 1 del artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario en especie se puede dar en alimentación, habitación o vestuario, que en algunas de las remuneraciones el empleador suministra al trabajador o a su familia. ¿A cuánto equivale el salario en especie? Se debe tener claro que este salario no puede representar la totalidad de remuneración de un contrato pactado. Para determinar el valor del salario en especie, se debe realizar una evaluación objetiva de la relación laboral de cada trabajador y se debe constar por escrito expresadamente, pues a falta de esta estipulación no puede ser superior al 30% del valor total del salario. Si el colaborador devenga hasta de un salario mínimo legal mensual vigente o del 50% si se percibe ingresos salariales superiores a esto. Bien, continuamos con lo que es el salario variable.
Bueno, el salario variable es la contraprestación que recibe el trabajador por su esfuerzo y este puede ser fijo o variable y cualquiera de los dos puede variar y la variación de un salario fijo no lo convierte en uno variable. Entonces, ¿qué es el salario variable en sí? Bueno, el salario variable hace referencia al salario que cambia cada mes según el tipo de remuneración que tiene el trabajador. En razón a que el Estado, perdón, en relación a que el salario está compuesto por varios conceptos, lo normal es que el trabajador reciba un valor diferente cada mes, lo que no necesariamente convierte en variable su salario. Por lo anterior, es necesario tener con claridad, tener bien claro que cuando estamos frente a un salario y no una simple variación de salario fijo. Porque hablemos un poquito acerca del salario fijo. El salario fijo es aquel que se paga con el mismo valor en cada periodo de pago, mes, quincena, semana o jornal, de manera que siempre el trabajador recibirá el mismo salario. A ver, el salario variable es cuando la remuneración no se paga en función de un periodo de tiempo, sino en función de lo que el trabajador hace. El ejemplo clásico de un salario variable es el pago de comisiones, por ejemplo, pues el salario dependerá de las comisiones que gane el trabajador en un periodo determinado. Por ejemplo, si el trabajador se le paga una comisión del 2%, digámoslo así, de las ventas que él realice, entre más ventas haga en un mes, pues obviamente más ganará y el salario variará cada mes según lo que el trabajador logre o genere. Igual sucede cuando el trabajador se le paga por unidades producidas, por tareas, donde en un mismo periodo el trabajador puede hacer más o menos, haciendo que el salario varíe. La variación del salario puede ser un salario fijo, puede variar por cualquiera de las causas ya señaladas o porque recibe un aumento de sueldo y esta variación no hace que el salario se convierta en uno variable. ¿Por qué es importante distinguir entre el salario variable fijo y variación de salario? Hay algunos conceptos de nómina que se deben liquidar de una forma diferente dependiendo si el salario es fijo o variable o si ha sufrido variación en el presente reciente, como pasamos a exponer. Bien, continuamos hablando sobre lo que es el salario fijo. Bien, el salario fijo es aquel en que se paga el mismo valor en cada periodo de pago, es decir, mes, quincena, semana o jornada, de manera que siempre el trabajador recibirá el mismo salario. Como es un ejemplo, que cuando se contrata a un trabajador por un salario de 2 millones, todos los meses recibirá el mismo salario. Pero ese salario fijo no necesariamente es, valga la redundancia, fijo, ya que el trabajador con salario fijo puede que en cada mes vaya a recibir un valor diferente sin que éste se convierta en un salario fijo en variable. Bueno, un trabajador con un salario fijo puede recibir un salario diferente en cada mes por varias razones, entre las que señalamos las que es falto de un trabajador 1 o más días, trabajo de horas extras, laboró en un horario nocturno y recibió el respectivo recargo, trabajo en domingos y festivos. Bueno, lo anterior hace que el trabajador que fue contratado por 2 millones reciba más o menos de esa suma en cada mes, pero sigue siendo un salario fijo. El salario fijo se paga por un periodo de tiempo y por una jornada laboral ordinaria. Pero si el trabajador no labora en un periodo completo, ganará menos. Y si éste trabaja más de la jornada laboral para la que fue contratado, ganará más, pero siempre estará ante un salario fijo. Bien, vamos a continuar hablando sobre lo que es el salario integral.
es aquel que integra el pago de todas las prestaciones sociales, recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos. El factor prestacional corresponde a la empresa, etc., exceptuando las vacaciones. Por esta razón, el valor del salario no podrá ser inferior a los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El monto del salario integral que acuerden las partes constituirá la base de la liquidación para efectos de indemnización por despido injusto y vacaciones. Pero tratándose de aportes al SENA, caja de compensación y cotizaciones en salud y pensión, estos harán sobre el 70% respecto de estas últimas. Procede siempre del porcentaje no supera el 25% de los salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual nos lo dice en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 132. Bien, hablamos sobre los viáticos y las propinas. Continuando con los viáticos, son las remuneraciones que tiene una empresa con la persona que tiene que salir de viaje que no requiera de tiempo extra o fuera de lo laboral. La empresa se encarga de brindarle los viáticos que son para solventar las necesidades de vivienda y comida. Los viáticos permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación siempre que se pague. Especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Los viáticos accidentales no constituyen el salario. En ningún caso, los viáticos accidentales, aquellos que solo se dan con motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual, un poco frecuente, las propinas que se reciben el trabajador no lo constituyen. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba. Las propinas son lo extrasalarial que viene después del salario, remuneraciones que se le hagan a las personas por el empleador al hacer bien su trabajo. Las propinas que se reciben el trabajador no constituyen el salario. No se puede pactar con la retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste recibe estipulado en el artículo 6. Bien, continuamos hablando sobre la jornada y los salarios. Bien, la jornada y los salarios se denomina la jornada a la remuneración pactada por días y sueldo a la remuneración, la cual se pacta por lapsos mayores a un día, según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 133. Esto se refiere a lo cual por cada jornada, cuánto sueldo se le va a pagar a cada trabajador. Bien, esta fue nuestra presentación de trabajo final. Cabe aclarar que el contrato de trabajo y el salario son dos partes que van sumamente unidas, ya que para que exista un contrato de trabajo tiene que haber una remuneración salarial o en especie, como lo dijo ya anteriormente mi compañera. Fue un gusto haber presentado esta presentación, valga la redundancia, esperamos les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.